Y la iglesia del Santo Sepulcro, por ejemplo, que hemos filmado en otros videos, si bien fue construida muchos siglos antes de la reina Melisenda, la mayor parte de lo que se ve hoy en día es de la época de ella, que mandó a reconstruir la iglesia, y la estructura actual de la iglesia del Santo Sepulcro se la debemos también a la famosa reina Melisenda. En miles de años de historia, yo solo sé de 3 mujeres que han gobernado en esta tierra. Tres. Hace un poco más de 2000 años, siglo I antes de Cristo, la reina Salomé. No confundir con la Salomé del Nuevo Testamento, sino que era una reina de la dinastía de los Hasmoneos, que gobernó 10 años solamente entre que murió su marido y hasta que sus hijos la quitaron del poder. En el Estado de Israel moderno, la primer ministro Golda Meir, que gobernó desde el 69 al 73, y en el medio, en la época de los cruzados, la reina Melisenda, siglo XII, si bien oficialmente el que gobernaba era su marido, el rey Paul de Anjou, hasta que muere y el rey pasa a ser el hijo de ellos, Balduino III, y ella es la reina regente. Pero sabemos por las crónicas que en la práctica la que gobernaba era la reina Melisenda. En la entrada al parque arqueológico Beit Gobrin tenemos estas imágenes de estos 4 personajes claves de la historia del lugar. El primero aquí es el emperador Cómodo, el mismo que es representado por Joaquín Phoenix en la película Gladiador. Y lo tenemos aquí porque en el anfiteatro, la arena para lucha de gladiadores, encontramos un altar dedicado a su nombre, así que personaje clave de la época romana. Más tarde, los reyes Melisenda y Paul de Anjou de la época de los cruzados. Hoy vamos a estar dedicando a su época el video, y a un costado el sultán Bibars de la dinastía de los mamelucos, el que venció a los cruzados y probablemente, si no él, alguno anterior, fue que destruyó la fortaleza que vamos a ver ahora en un momento, pero él sí fue el que derrotó definitivamente a los cruzados hacia fines del siglo XIII, y más o menos que ese es el momento en el que esta ciudad entra en declive hasta que se transforma en parque nacional en la época moderna. El video anterior lo habíamos dedicado a la arena de gladiadores. Hablamos acerca de los gladiadores judíos de la tierra de Israel. Hablamos de los gladiadores en general. Muy recomendable. Les dejo aquí arriba el enlace. Y aquí vemos el anfiteatro también desde otro ángulo. Y aquí nuestro pequeño soldado romano, que nos indica que estamos saliendo de la parte dedicada a los romanos en el parque para irnos hacia la parte dedicada a los cruzados. En el año 1099 los cruzados conquistan la ciudad de Jerusalén, y en poco tiempo, en cuestión de meses o unos pocos años, conquistan la mayor parte de lo que conocemos como la tierra de Israel, e incluso más allá de las fronteras de la Tierra Santa, con excepción de un espacio pequeño que los cruzados no consiguen conquistar, que es la ciudad de Ascalón, que es una ciudad muy bien fortificada y abastecida por mar. También le hemos dedicado otro video. Si van al video van a ver las fortificaciones enormes y fuertes que tenían los musulmanes en aquella época y que los cruzados no podían derrotar. Y como no podían conquistar Ashkelon, lo que hicieron fue construir una serie de fortificaciones rodeando Ashkelon en un radio de unos 35 kilómetros aproximadamente, y la fortificación cruzada que había aquí, una de ellas.
construida por primera vez en el año 1134. Es decir, ya pasaron 35 años desde que fue conquistada Jerusalén. Ashkelon aún no la pueden conquistar. En lugar de conquistarla, deciden construir a su alrededor para protegerse de los ataques musulmanes que salían desde Ashkelon. Recién en el año 1153 los cruzados consiguieron conquistar también la ciudad de Ashkelon. Sería que le tenían tanto miedo a los musulmanes que atacaban desde Ashkelon, que construyeron esta cosa enorme para ver qué enormidad y qué fuerza que tenía esta fortaleza. En realidad tenemos que darnos vuelta y ver los restos de la primera línea defensiva, ese muro que vemos ahí. Vemos ahí quizás algunos restos de una de las torres de vigilancia, y esa es una línea. Luego tenemos otra línea de defensas y torres, y recién pasando esa, luego atrás de donde están esos arcos, la Acrópolis, tal vez no le llamaría Acrópolis porque no está en la parte alta de la ciudad, pero una fortaleza interna, una ciudadela. O sea que este lugar estaba fortificado enormemente. Pero por más fuertes que sean los muros, por más altas que sean las torres de vigilancia, una fortaleza no vale nada sin soldados. Se necesitan soldados para que vigilen desde las torres de vigilancia, desde arriba de los muros, soldados que defiendan la fortaleza, que salgan a atacar desde la fortaleza, que se replieguen en la fortaleza si hace falta, pero la fortaleza necesita soldados. Entonces, los reyes Poldanjuk y Melisenda, luego de construida la primera parte de la fortaleza, la entregan a los caballeros hospitalarios o caballeros de la Orden de San Juan, que se llamaban así porque en la ciudad de Jerusalén tenían un hospital dedicado a Juan el Bautista. En este contexto, un hospital no es solamente el lugar donde se curaban a los enfermos, a los heridos, sino que el lugar en el cual se otorgaba hospitalidad. Por eso los caballeros hospitalarios, incluso antes de que los cruzados tomaran Jerusalén, ya tenían su hospital en Jerusalén. Se dedicaban también a acompañar y proteger peregrinos cristianos que llegaban a Jerusalén, y por lo tanto estaban armados, y ya era una fuerza cristiana armada antes de la llegada de los cruzados. Y con el establecimiento del reino cruzado de Jerusalén, primero la orden de los hospitalarios y luego otras órdenes de monjes guerreros, como los monjes templarios, se transforman en los pilares de la fuerza militar del reino cruzado de Jerusalén. A ellos, a los hospitalarios o a los caballeros de San Juan, entonces el rey les otorga no solamente la fortaleza, sino que también todos los terrenos agrícolas de alrededor, y los hospitalarios incluso cobraban impuestos a los pobladores, a los campesinos de la zona. El sistema feudal, como funcionaba en Europa también, donde el rey otorgaba terrenos a los distintos nobles que tenían por función proteger al rey, ayudarlo, acompañarlo a la guerra, y a cambio podían explotar tierras y explotar a la gente que vivía en aquellas tierras. Tenemos incluso el documento en el cual el rey Poldanjú le adjudica el lugar a los hospitalarios. El documento aclara que es con permiso de la reina Melisenda. En los documentos el nombre del lugar era Giblin, que vendría a ser un nombre árabe, probablemente el nombre de alguna aldea que había aquí por la zona, que a su vez conservaba el nombre de origen hebreo, Beit Gobrim, del pueblo hebreo que había aquí hace unos 2000 años atrás. Pero más allá del nombre Giblin, en las crónicas cruzadas se identifica el lugar de Giblin con Beersheba. Es decir, los cruzados estaban convencidos que aquí estaba la antigua ciudad bíblica de Beersheba, lo cual no es cierto. Beersheba está más al sur, pero los cruzados, que eran gente cristiana, católica, muy religiosa, que iban por todos lados con la Biblia en la mano y trataban de identificar sobre el terreno aquellos lugares que conocían desde la Biblia, no siempre acertaban con su ubicación, y aquí erraron al considerar que era Beersheba.
Entonces, este lugar en particular se lo entregan los hospitalarios y como estamos hablando de una orden monástica, eran monjes también, por supuesto que una de las primeras cosas que hacen es construir aquí una iglesia y vamos ahora a ver los restos de la iglesia que luego fue mezquita. Ahora me estoy acercando a la puerta de entrada de la iglesia. Ven que sobrevivió un pedacito, está mal ubicada. Fíjense en que tendría que estar como en la mayoría de las iglesias, la mayoría de basílicas, en la entrada occidental y no en la esquina suroccidental, pero se ve que los hospitalarios aprovecharon lo que ya estaba construido aquí y aquí ya había una pared de la fortaleza, incluso construida un par de años antes de que vinieran los hospitalarios y la fortificaran aún más. Entonces se adaptan a lo que tienen y adaptarse a lo que tienen también significa aprovechar materiales que estaban usados desde antes, y por eso es que vemos que el tipo de piedra formando las distintas columnas varía de una columna a otra, y en algunos casos tenemos estas columnas en forma cilíndrica que quizás sean restos de lo que había aquí en la época de los romanos. Los capiteles también varían, probablemente ese capitel quizás romano y otros capiteles que construyeron ellos mismos en otros estilos. Sabemos también que los hospitalarios encargaron la construcción de piedras de distintos proveedores. Vemos aquí una lista de distintas firmas o símbolos de los distintos masones que dejaron en las piedras. Y le voy a pedir ayuda a mi colaborador Nathan para que encuentre una de ellas. Vemos aquí una que parece la letra N como la primera letra del nombre de Nathan. Nathan, a ver si encontrás en qué piedra fue construida por ese masón que firmó como N. Anda a buscarla, a ver si la encontrás. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y después de mucho buscarla, hemos encontrado. Nathan, ¿dónde está la N? Aquí. Mira, mira. Una marca de hace 900 años casi para marcar quién fue el que fabricó esa piedra para construir esta increíble iglesia. Vemos entonces que esto tiene forma de basílica. Una basílica no es necesariamente una iglesia, pero sí es un edificio con una nave central. Estoy ahora en la nave central. Ven el ábside, la pared semicircular en la parte oriental. Ahí estaría el altar. Tenía tres. Uno en el centro, otro al sur y otro al norte, que sobrevivieron también. Entonces vemos que tiene forma de basílica, solo que ¿qué hace esta pared separando la nave central de una de las naves laterales? Bueno, esta pared es posterior cuando en la época de los musulmanes deciden aprovechar un pedacito de lo que había sido la iglesia para construir su mezquita. Y del otro lado de esa misma pared vemos este nicho. Eso es un mihrab, es decir, un hueco en la pared de una mezquita que indica la dirección a Meca, para que los musulmanes sepan en qué dirección adorar a Alá. O sea que por un lado tenemos la basílica cristiana, católica, apuntando hacia oriente como la mayoría de las basílicas, y en el mismo sitio, en el mismo lugar, orientada hacia el sur, la mezquita. Este es uno de los pocos, únicos lugares donde tenemos los restos de la iglesia y de la mezquita exactamente en el mismo punto. Bien, amigos, ya saben que si les gustó el video, Hagan like y suscríbanse.